Buen día, bienvenidos a una nueva edición de Al Día, el informativo de la televisión universitaria. ¿Cómo estás, Jorge? ¿Qué tal, Flor? ¿Qué tal? Buenos días. Así es, estamos aquí con UNAM Transmedia, la televisión universitaria misionera. Hoy les proponemos un programa con mucho contenido. Vamos a hablar de todos los temas. Uno de ellos tiene que ver con algo que está muy mencionado en los medios y tiene que ver con la inteligencia artificial. ¿Qué es la inteligencia artificial? ¿Qué es? ¿Cómo se utiliza? Así Bueno, es. está Carlos Briz aquí ya en piso para hablar con nosotros acerca de ese tema. Seguimos al día por UNAM Transmedia, la televisión universitaria misionera. Y vamos a hablar de un tema del que se está mencionando mucho en los medios de comunicación en el mundo y que es la inteligencia artificial. Para ello, como siempre, la Universidad Nacional de Misiones es palabra autorizada, es un órgano de consulta de temáticas específicas. Nos acompaña Carlos Briz, que es magíster en informática y computación, docente de la Facultad de Ciencias Económicas. Carlos, bienvenido a Transmedia. ¿Qué tal? Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, en principio, preguntar qué es la inteligencia artificial, o sea, ¿cómo la definimos, dado que hemos escuchado este término, por ejemplo, en los montajes que le hicieron al Papa Francisco? Después, hace unos días veíamos también la inteligencia artificial utilizada en el 911, en las cámaras de videovigilancia. O sea, ¿cómo definimos lo que es inteligencia artificial? Bueno, primero tendríamos que desmitificar el concepto de inteligencia artificial en que en el ideario popular pareciera ser un ente. En realidad son programas de computación muy sofisticados que utilizan matemáticas avanzadas, que utilizan analítica de datos, que utilizan una lógica muy profunda. Esos programas de computación muy especializados lo que hacen es devuelven una respuesta en función a un requerimiento, a una pregunta que hace el usuario, hacen una analítica de datos, tratan de encontrar sentido en un conjunto de datos y devuelven una respuesta que sería equivalente a la que la daría un experto humano. Ese es el concepto de inteligencia artificial. Lo interesante de esto es que esos programas hoy están disponibles públicamente e inclusive se pueden incorporar en dispositivos, se pueden incorporar en máquinas, por eso hablamos de que está presente en muchas cosas. De hecho, la inteligencia artificial es una herramienta que se utiliza hace mucho tiempo en muchos dispositivos. Siempre traigo a colación el caso de las cámaras digitales. Las cámaras que están en los celulares, hoy cuando uno va a tomar una fotografía y la cámara hace un retoque y mejora la imagen o puede detectar un rostro, eso es una inteligencia artificial. Es un programa embebido dentro del dispositivo que mejora la respuesta en función a lo que muchos fotógrafos hicieron y recomendaron y pusieron especificaciones para obtener una mejor imagen. Esto hoy se masificó y se interconectó entre distintas fuentes y lo que antes eran programas fragmentados, muy especializados, hoy se generalizaron. Y eso es lo que hoy está en boga. Sucede a veces en las redes sociales que, por ejemplo, uno está buscando determinado producto en una red social o en Google o Mercado Libre y de repente empiezan a aparecer publicidades vinculadas con ese producto y algunos dicen nos están escuchando. Sí, que de hecho la mayoría, tanto los celulares, tanto estos dispositivos como los programas, los navegadores y las pestañas, las páginas web tienen la capacidad de comunicarse entre sí y constantemente están enviando información de la actividad de la persona para poder ofrecerle publicidad, para ofrecerle productos. O sea, es la forma en que las empresas ganan dinero vendiendo publicidad. Ajá. Es la parte más sencilla, podemos decir. Es la parte más sencilla. ¿Y cuál es lo preocupante? ¿Qué es lo malo o en qué hay que tener cuidado? ¿Hasta dónde? Bueno, hay algo a tener presente que fue lo que cambió en este último año, que estas inteligencias artificiales que eran muy especializadas se convirtieron en algo que se llaman inteligencia generativa, que son programas que son capaces de crear contenidos que antes no existían. Y ahí fue donde esto explotó porque mucha gente empezó a utilizarlo. El más conocido, el más popular en este caso es el ChatGPT, que arrancó en noviembre y en cuestión de 2 meses llegó a los 100 millones de usuarios. Antes había algunas otras herramientas que eran generativas de imágenes a partir de texto, donde el usuario podía describir la escena y el programa, la inteligencia era capaz de crear una imagen que no existía antes y que tiene efectos muy fotorrealistas.
causó muchísima alarma la aparición de diversas imágenes donde aparece el Papa vestido con ropa de marca, vestido con ropa deportiva o en acciones, en actitudes que no le corresponden como autoridad. Y esto causó muchísimo revuelo porque estaba disponible y las inteligencias hoy tienen la capacidad de recrear tanto imágenes, texto y audio que prácticamente son inconfundibles, no se pueden determinar qué es real y qué es ficticio. Claro, eso justamente, ¿cuál es la fórmula o el mecanismo para determinar si algo es real? Es muy difícil. ¿O es ficticio? Es muy difícil. O sea, puede tener complicaciones hasta con efectos probatorios. Puede tener complicaciones porque es muy difícil determinar hoy, por la calidad de las imágenes y el texto y el audio que se producen, de que eso fue realmente generado por una inteligencia y no es algo tomado una fotografía o es un video. Hoy vemos que se pueden crear una película, se pueden recrear voces de personajes, de personas, e inclusive se puede escribir un texto pidiéndole a la inteligencia que lea libros, textos de determinados personajes y escriba como si fueran ellos. Lo ha pasado y lo ha demostrado un filósofo español de apellido Castells que le pidió a la inteligencia que escribiera un artículo como si fuera él. Y los lectores de Castells no pudieron determinar que no era él el que había escrito. Claro. ¿Y cómo se traza el límite? ¿Quién controla eso? No hay. En este momento no hay un esquema regulatorio. O sea, muchos países, muchos gobiernos están preocupados en esta situación y tratan de... hay que encontrarle alguna manera de... alguna forma de regulación que tampoco sea prohibitiva, que permita utilizarla, porque de hecho, desde mi punto de vista docente, es una herramienta de acceso al conocimiento fundamental, impresionante, que nos va a permitir trascender en el conocimiento humano por la capacidad de poder acceder a contenidos que prácticamente antes estaban prohibitivos para nosotros. Pero si no se le pone un control, digamos un freno, ¿se nos puede ir de las manos? Se nos puede ir de las manos, algunos lugares están prohibiendo su utilización, hay universidades que prohibieron su uso, pero es muy difícil de poder frenar esta situación. Lo que tenemos que pensar rápidamente es cómo nos vamos a adaptar, a utilizar, a vivir con esto como en el presente, qué marco regulatorio le vamos a encontrar a estas situaciones, porque partámosla, son algoritmos de acceso público, bases de conocimiento que siempre estuvieron disponibles. Lo que no pasaba era que estuviesen todas interconectadas. Nosotros podíamos ir a una biblioteca, leer los libros, podíamos ir a la Wikipedia y ver los artículos, podíamos leer artículos científicos. Ahora todo eso se interconectó y me permite interrogarlo en una forma coloquial, que esa es la otra parte. Después de las inteligencias generativas, aparecieron aquellas que son capaces de procesar el lenguaje natural. Esto me permite a mí hablarle al programa coloquialmente y el sistema es capaz de interpretarme, inclusive con errores de ortografía. Inclusive si yo mezclo idiomas, es capaz de detectar cuál es el idioma determinante y contestarme en ese idioma. Claro, no es una solución prohibir porque sería un retroceso tecnológico, sobre todo en la educación. Exacto. O sea, en realidad el conocimiento estaba. Hoy lo que apareció es una herramienta que me permite integrar todo ese conocimiento. Claro. Ahora, yo lo puedo utilizar para bien o para mal. Claro, es el uso malicioso del Son tema. las dos caras de la misma moneda. Sirve para ampliar el conocimiento, para en nuestra calidad de humanos elevarnos, pero al mismo tiempo en manos maliciosas es prácticamente un arma de destrucción masiva. Claro, como en la película, que de repente todo se vuelve en contra del ser humano. Como todo se vuelve en contra del ser humano. O sea, el gran dilema es estas inteligencias que ya fueron entrenadas. La que tenemos acceso nosotros es solamente una parte limitada de lo que realmente existe, que tiene capacidades de aprendizaje que ya trascendieron al humano. ¿Qué pasaría si esta inteligencia tomara conciencia y planteara que la humanidad es un peligro para su existencia? Hoy hablamos de inteligencia artificial y vos decías, Carlos, el hablarle, digamos. A ver, tenemos un dispositivo, tenemos una computadora. ¿Cómo se le habla? ¿Dónde se entra? ¿Cómo es el acceso? Como para que la gente lo entienda. Pero hace mucho tiempo, o sea, los teléfonos, tanto los teléfonos de Apple como la aplicación Siri, o las aplicaciones de Android que tienen el Google
el asistente de Google, en el cual uno le podía hablar y le podía pedir cosas. Mucha gente jugó con eso. Está en los hogares, la empresa Amazon también tiene un asistente virtual dentro de las casas que es capaz de interpretar. Lo veníamos manejando hace mucho tiempo. Lo que ocurrió es que esto se masificó y se volvió multimedial, porque antes yo le podía preguntar y me respondía en forma textual o le escribía. Un traductor en línea es una inteligencia artificial. Hoy todo esto se integró e integra imágenes, integra audio, integra texto. Entonces yo podría estar viendo una película y no podía determinar si es verdadero o es ficticio. Bien, Carlos, muchas gracias por estar aquí y traernos este conocimiento de algo tan importante y además un tema del cual se está hablando muchísimo. Muchas gracias. Estábamos con Carlos Briz, que es magíster en informática y computación, hablando sobre inteligencia artificial, la utilización beneficiosa y la utilización maliciosa y los aspectos que hay que tener en cuenta.